Geometría y Mejoramiento, y en nombre de la Escuela para Graduados Alberto Soriano y en nombre también del programa, agradecer sobre todo a los jurados, a los doctores Lirón, Gómez Raya y Martínez Niño por aceptar el desafío, ¿no?, de evaluar un manuscrito de tesis de este grado, y también por su buena predisposición para coordinar la fecha de defensa en esta época que sabemos que es algo complicado. Así que muchas gracias a todos. También, de algún modo, felicitar al comité y al candidato que llevó a buen puerto, ¿no?, este trabajo, ¿no? Llegar hasta la defensa no es una tarea sencilla. Así que tanto a los doctores Cantet como Forneris, como al ingeniero Roberto Saavedra Flores, los felicito por llegar a esta instancia. Bueno, un poquito de aclaraciones sobre el funcionamiento en esta modalidad virtual. Ustedes ya enviaron sus primeras comentarios, observaciones de la tesis. Ahora Roberto tiene unos 40, 50 minutos para exponer los principales hallazgos de su trabajo. Y luego de esa exposición, solamente el jurado, que está conformado por, como yo nombré antes, por los doctores Lirón, Gómez Raya y Martínez Niño, pueden hacer consultas, preguntas al ingeniero, a Saavedra Flores, y él solamente puede responder. Y luego de esa, digamos, segunda instancia, después de la exposición y después de las preguntas, ya pasamos a una instancia privada en la sala, donde solamente pueden quedar el jurado, que va a dictaminar sobre la evaluación de la tesis y de la defensa, todo en su conjunto, donde van a elaborar el dictamen de evaluación, y allí los 3 miembros del jurado tienen voz y voto, y puede participar, si así lo desea, el director, con voz, pero sin voto. Bueno, en esta modalidad, por ahí lo que vale la pena aclarar, que estemos atentos al tema del micrófono para evitar ecos, ¿no?, o evitar ese tipo de cuestiones que... Y si hay algún problema, cada tanto me parece que vale la pena que Roberto o yo mismo podemos preguntar si la presentación va bien, si se ve, ese tipo de cuidados por esta modalidad. No sé, doctor Madoni, si quiere agregar algo. No. Adelante nomás. Bueno, entonces muchas gracias y adelante, Roberto, con tu tema. No quise decir nada del título, te dejo toda la charla para vos. Muchas gracias, doctor. Empezando, mis saludos a todos aquí presentes. Aprovecho esta instancia para hacer la defensa de la tesis titulada Estimación paramétrica de segmentos de identidad por descendencia mediante una distribución mezcla de gamas considerando la interferencia meiótica. Esta tesis fue dirigida por el doctor Rodolfo Cantet y codirigida por la doctora Natalia Forneris. Como secciones de esta presentación empezamos con la introducción, luego una síntesis de la teoría sobre la fracción de genoma compartido IBD entre individuos, luego los materiales y métodos, luego los resultados, la discusión y finalizamos con la conclusión. Como introducción, tenemos que las metodologías actuales para las estimaciones de valores de cría y de componentes de varianza de efectos genéticos requieren de información genómica, además de la información de pedigree. Esta información de pedigree está basada en la noción de identidad por descendencia, en el cual se asume que para cada par de individuos están emparentados mediante un ancestro en común. La primera noción de IBD discreto, que asume que los genes heredan de una generación a otra mediante la segregación independiente de estos mismos. Bajo este concepto, Ronald Fisher sugiere un método de efectos genéticos para los cis que segregan independientemente para cualquier trait. Luego, posteriormente, Suwail-Wright crea un modelo de correlación alélica, con el cual se busca emparentar a cada par de individuos. Esta noción es generalizada por Gustave Mallecot
con el concepto de la coancestría, que es la probabilidad que dos individuos tengan un ancestro en común, y escribe esta relación aditiva definida por White en función de esta probabilidad, la cual quedaría igual a 2 veces la coancestría. Y Henderson finalmente crea la inversa del método tabular, que mediante la utilización de estas relaciones aditivas crea la matriz de covarianza entre parientes necesaria para la solución de los modelos mixtos para los valores de cría para determinado carácter. Luego de esto, Jacquard escribe la coancestría de Malecot en función de los 9 estados por identidad de descendencia. O sea, que para un determinado sitio, para cada paralelo, crean 9 combinaciones posibles de parentesco genético entre estos 4 genes, o sea, dos pares de genes, uno de cada individuo. Y posteriormente, Cargill, además de crear un sistema matricial para encontrar las soluciones de estas 9 probabilidades definidas por Jacquard, define la doble coancestría, que en 2 sitios continuos crea la probabilidad conjunta de que sean IBD. Y esto permite generar la varianza IBD mediante en un locus, que resolviéndola para la relación abuelo-nieto, que es de interés de esta tesis, en ausencia de consanguinidad queda definido como un 16avo o 0.0625. Sin embargo, los métodos de IBD discreto no consideran la herencia segmental del material genético de una generación a otra, que esto es a causa del ligamiento, que es la asociación entre genes contiguos a lo largo del genoma. Y como contraprestación al ligamiento está la recombinación, que es durante la meiosis el intercambio de material genético de ambas fases dentro de un cromosoma. Entonces, tomando esta noción, Cocker, Han y Weir en 1969 definen la probabilidad de IBD entre 2 loci, cual busca estudiar el parentesco genético entre 2 individuos en 2 loci condicionada al ligamiento definido por la probabilidad de no recombinación, que a su vez se escribe en función de la tasa de recombinación bajo la fórmula de Mather, donde la tasa de recombinación es la frecuencia de gametas recombinantes en un sitio sobre las gametas total dividida entre 2. Entonces, extendiendo esta noción, es usada por Thomson para definir que ciertas relaciones de parentesco, evaluadas bajo el IBD discreto, que tienen igual valor, tales cuales medio hermanos, tíos, sobrinos y abuelos nietos, que son el mismo valor, que es un cuarto, en 2 loci, salvo los casos donde la tasa de recombinación es 0 y 1 medio, difieren totalmente entre sí. Entonces, es posible también definir la distancia entre entre 2 genes contiguos. Y esto es utilizando, la tasa de recombinación. Esto es posible mediante una función de mapas, lo cual permite determinar esta distancia. Y Haldane establece un modelo donde considera las recombinaciones como eventos independientes a lo largo del genoma y lo establece mediante la integral de una ecuación diferencial, que define la integral de 1 sobre 1 menos 2 por el coeficiente de coincidencia y la tasa de recombinación. El coeficiente de coincidencia es la tasa, tiene que ver con es la tasa de recombinación encontrada entre 2 sitios continuos dividida entre la asunción de independencia de las tasas de recombinaciones entre el primer sitio y el segundo sitio.
se asume que no hay independencia cuando este coincidente es igual a 1, dado que la información de los sitios encontrados es igual a a lo esperado bajo independencia, que es el producto de la tasa de recombinaciones de ambos sitios. Estas funciones de mapas tienen una limitante que por su constitución algebraica no pueden abarcar más de 3 sitios. Entonces, buscando extender esta noción de 3 sitios a varios sitios a lo largo del genoma, Karim y Lieberman establecen lo que es la recombinación factible multilocus, que estudiando estos métodos encontró que el método de Haldane sí cumple con esta situación, dado que es un proceso Poisson, donde al asumir la independencia de los eventos de recombinación, tienen una distribución exponencial. Esta distribución exponencial tiene una característica que es, y una propiedad única entre las distribuciones continuas, que es una distribución que tiene lo que es la falta de memoria, que quiere decir que la probabilidad de un evento, en este caso una recombinación, dado es totalmente independiente a la realización de un evento de recombinación anterior. Y sin embargo, otros métodos que se solucionan mediante la integral de Haldane, como el de Kosambi y el de Felsenstein, no cumplen con esta propiedad. Simultáneamente, Speake y McPeak sugiere modelar el proceso de interferencia mediante un proceso de renovación de mezcla de gamas. Recordamos recordando que la distribución gamma es una distribución donde la distribución exponencial es un caso especial de este tipo de distribución, cuando el parámetro de forma es igual a 1. En esta se asume, es mezcla de gamma porque asume que los espacios interrecombinantes, los sitios, los segmentos IBD entre dos recombinaciones, tienen una distribución de densidad gamma. Los segmentos terminales, quiere decir del inicio a la primera recombinación y de la última recombinación al fin del cromosoma, tienen una distribución acumulada gamma. Y los segmentos parentales, quiere decir que no tienen ninguna recombinación, es el complemento de la integral de esta función acumulada. Definiendo brevemente la interferencia, es la distribución no aleatoria de los eventos de la recombinación durante la meiosis, que es en contraparte a la independencia de estos eventos. Y hay dos tipos de interferencias posibles. La interferencia cromátida, que es la probabilidad de un par de cromátidas dentro de las 4 cromátidas que son producidas durante la meiosis tengan la probabilidad de intercruzarse. Y en cambio la interferencia de quiasma es la ubicación no independiente de estos sitios de recombinación en la cromátida. Entonces, los valores de interferencia, se asume que interferencia positiva cuando el coeficiente coincidente de coincidencia es mayor de 1, interferencia negativa cuando esta es menor a 1, y la interferencia es igual a 1 cuando no hay interferencia. Los objetivos de este trabajo eran estimar los parámetros relacionados al proceso de interferencia mediante el ajuste de un proceso de renovación gamma y desarrollar expresiones de la varianza de la proporción de genoma compartido IBD en un proceso de herencia segmental bajo recombinación afectada por interferencia. La teoría de la fracción de genoma compartido IBD entre individuos. Y la noción del IBD continuo es propuesto por Kevin Donnelly, en el cual, además de decir que el proceso IBD en PDD tiene alta varianza, por tanto, sugiere evaluar esto en forma continua, el cual propone modelar el proceso IBD en función de la naturaleza de la herencia segmental del material genético, y establece un modelo probabilístico bastante complejo donde considera la meiosis. Extendiendo este concepto, Guo establece la proporción de genoma compartido, que es la suma de los segmentos IBD
de un individuo con respecto al otro a lo largo de una gameta. Por tanto, se divide entre el largo de esa gameta. Ahora, para estimar la longitud de estos segmentos IBD entre abuelo y nieto, se utiliza el método de Cheung 2007, en el cual hay dos casos posibles de identificación identificación del origen segmental de cada sitio. El primer caso es el caso de genotipos, donde el individuo, en este caso un individuo heterocigoto, tiene un abuelo heterocigoto y el otro abuelo es homocigoto. Para este caso, el padre siempre tiene que tener un genotipo heterocigoto y o sea, el padre de referencia, donde el cual tenemos a los dos abuelos genotipados, y el otro padre, bueno, en este caso la madre, tiene un homocigoto, un genotipo homocigoto. Y el otro caso es cuando el lechón tiene un genotipo homocigoto, los dos, el padre siempre va a tener el genotipo heterocigoto y los dos abuelos tienen genotipos homocigotos, pero opuestos, genotipos opuestos. Ahora visualizando lo que es la detección de los eventos de recombinación, se tienen, es cuando, o sea, luego de identificar sitio por sitio, el origen donde hay un intercambio de material genético, en este caso en el padre en la 5ª posición y en la 10 posición, donde se ve un intercambio del material del abuelo con respecto de la abuela. Luego de contando estos sitios en megapares de bases, se toma su distancia relativa en cada gameta. Ahora, los materiales y métodos. Se evalúa una base de datos de la empresa Genospec, del cual se extrae la fase paterna de 6.418 animales, la fase materna de 3.065 animales, se tiene la información de marcadores de 40.900 SNP, previo control de calidad, de chip Illumina, nacido entre 2017 y 2020, con una línea creada en 1990 con razas Landrace, Large White y Duroc. Se evalúan los 18 autosomas de porcinos. Entonces, para calcular la fracción de genoma compartido del abuelo presente en sus nietos, se toma como referencia el abuelo paterno, el cual se suman todos los segmentos IBD a lo largo de cada cromosoma, dividido entre el genoma en el genoma total. Y entonces la fracción de genoma compartido IBD será 1/2 por esta probabilidad. Y el de la abuela sería el complemento a esta probabilidad. Tal cual ambas probabilidades sumadas den 1/2. Entonces se derivan y se establecen funciones de esperanza y la varianza de la fracción de genoma compartido, de la proporción de genoma compartido y del beta de Cantet 2017, cuál es la desviación de la fracción de genoma compartido encontrada menos la esperada bajo segregación mendeliana, que en este caso es 1/4. El valor esperado para esta proporción de genoma compartido es la sumatoria en función de los números de segmentos IBD que hay, asumiendo que independientemente y idénticamente distribuido bajo una distribución gamma. Los parámetros de forma y el parámetro de tasa de cambio se estiman por máxima verosimilitud. Al igual que en la varianza de beta, como se demuestra que la varianza de beta es igual a la varianza de la proporción de genoma compartido IBD, cual se estima mediante igual a los números de segmentos y la estimación de parámetros de forma y de tasa de cambio de la distribución gamma. Las estimaciones de parámetros de interferencia, en este caso, lo usemos bajo un método de Broman y Weber 2000, que asume que sigue un proceso de renovación que resulta en una distribución de mezcla de gamas, que hace una generalización del método propuesto por McPeak y Speed, el cual asume primero
ausencia de interferencia cromática. Por tanto, asume que cada gameta tiene un medio de probabilidad de recombinar. Además, define la tasa de cambio en función de la probabilidad del parámetro de forma de la distribución gamma. Y asume que X, en este caso, la distancia promedio en cromosoma es igual a un Morgan. Entonces, este proceso tiene como esperanza definidos en que se hace una definición, un ajuste de este modelo de Broman mediante un ajuste propuesto por Hochwald-Stahl en porcentajes en vez de valores relativos, el cual la esperanza asume que es 50% y el desvío estándar que es 50% sobre la raíz del parámetro de forma. Entonces, esta función es una mezcla de gamas donde hay dos casos. Las gametas recombinantes, dentro de las gametas recombinantes, o sea, que tengan al menos una recombinación, se asumen que los segmentos interrecombinantes que están comprendidos entre dos recombinaciones tienen una distribución gamma, como la aquí señalada. Los cromosomas con una recombinación asumen que tienen una distribución que es la distribución acumulada gamma, en este caso 1 menos la distribución gamma porque es una distribución acumulada decreciente. Y los cromosomas parentales tienen la siguiente distribución, que es el complemento de la integral de esta distribución acumulada gamma presentada anteriormente. Esta estimación del parámetro de forma mediante la fórmula de verosimilitud, tomando en cuenta estos tres tipos de cromosomas, se estima mediante el método de Brent del 73. Se utiliza un método de estimación dado que no hay una solución directa para los parámetros, por lo cual se requiere a este método numérico. Y se usa este método que no es libre, que no es de derivada, porque esta función partida donde tiene tres casos diferentes, no tiene una solución de derivadas, no hay una derivación conocida. En cambio, la varianza es el negativo del inverso de la matriz de información de Fisher, que en este caso se aproxima de la manera aquí presentada, que es el logaritmo del parámetro de forma más h, que es un valor muy pequeño, menos 2 veces el logaritmo natural de esta verosimilitud con el parámetro de forma estimado, más el logaritmo de esta función de log verosimilitud del parámetro de forma menos h, que en este caso es un valor de 0.01, usado también por Broman y Weber. Probabilidad de ausencia de recombinación. Luego de estimar los parámetros de forma, se tiene de esta forma, que es el complemento de la integral de la distribución acumulada, que va de 0 a 100. La prueba de cociente de verosimilitud se utiliza para chequear la independencia y para chequear la ausencia o no de interferencia, donde asume que donde hay ausencia de interferencia es que esta distribución gamma en verdad es una distribución exponencial, porque asume que el parámetro de forma es igual a 1. Entonces, por tanto, asumimos donde este estadístico de la prueba del radio de la log verosimilitud se distribuye chi cuadrado con 0.95 cuartiles y un grado de libertad. Por tanto, si este estadístico es menor a este valor de chi cuadrado, se asume que no hay evidencias para suponer presencia de interferencia, y caso contrario es que cuando este valor es mayor a este valor de chi cuadrado, se asume evidencia para suponer la presencia de interferencia. Como resultados, se encuentra que en las fases paternas, luego de detectar el método de Cheung por cada cromosoma, las fases paternas desde el cromosoma 2 al 18 tienen mayor proporción de cromosomas parentales, o sea que no recombinan, más evidente en los cromosomas de menor tamaño, como el 11, el 12, el 16, 17, 18, que son mayores del 40%, la proporción de cromosomas no recombinantes, sobre todo más aún en el cromosoma 18, que el más de la mitad no recombinó.
El número de recombinaciones promedio por cromosoma, se vio que la fase paterna, casi en todos los cromosomas, salvo el 1 y el 13, tuvo mayor caso de recombinación promedio que las fases paternas. Por tanto, hubo valores consonos con la teoría que se ha encontrado, en este caso Tortoró, donde dos bases de datos, dos fases paterna y materna de dos bases de datos diferentes se ajustan con, digo, lo contrario, los valores que se encontraron aquí expresados en centimorgan, dado que la distancia genética es el número promedio de cromosomas de recombinaciones por cromosoma, tiene, son valores que tienen la misma tendencia, dado que, por ejemplo, en el cromosoma 1, que es prácticamente el único cromosoma donde hay menos recombinaciones promedio que en el resto de los cromosomas. Las estimaciones de parámetros de forma por cromosoma, viéndolos visualmente, tenemos que en el cromosoma 1, en la fase paterna, el cromosoma 1, 3 y 6, vemos una leve interferencia positiva. Igual en la fase materna, que va en el cromosoma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, asumiendo, dado que la distribución gamma, quiere decir que el valor medio de los valores estimados es más centrado a la derecha, tomando en cuenta que la distribución gamma es una distribución cuya variable aleatoria son valores positivos, mayores de 0. En cambio, encontramos interferencia negativa en la fase paterna en los cromosomas 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18, sugiriendo que las recombinaciones en este caso tienen mayor proximidad entre sí. Y en la fase materna, en los cromosomas 1, 13, 14, 17 y 18, y entonces tenemos que en los cromosomas 8, 7, 9 y 14 en las fases paternas no se asume presencia de interferencia, dado que los valores P son mayores a 0.5. Y en la fase materna, en los cromosomas 2, 15 y 16, pasa el caso contrario, donde se asume ausencia de interferencia. Las probabilidades de ausencia de recombinación encontrada, tenemos que, por lo general, en la fase paterna, esta es mayor casi en todos los cromosomas, salvo el 1, el 13 y el 14. Que en este caso la fase materna tiene mayores valores encontrados. Donde es más evidente la probabilidad de no recombinación, tiene una alta tendencia a disminuir a medida que aumenta el largo del cromosoma. En esta fase paterna, sin embargo, no se ve esa diferencia. Lo que más ajuste tiene es esta probabilidad de no recombinación con respecto a la frecuencia de cromosomas parentales, donde tiene un alto ajuste, donde quiere decir, donde aumenta la frecuencia de cromosomas parentales, aumenta levemente la probabilidad de no recombinación o integridad gamética en cada cromosoma. Las proporciones de genomas compartidos encontradas entre abuelos y nietos ponerte una distribución bastante centrada con una simetría baja, una kurtosis casi tirando a la normal, muy cercano a 3. Los valores medios son valores similares a los estimados mediante el IBD discreto, que es 0.25, y el de la mediana igual. En este caso, se encuentra que el coeficiente de variación es menor al encontrado mediante información genealógica solamente, que en este caso que sería la raíz cuadrada de un 16avo, en este caso un cuarto. Para los valores esperados mediante las funciones expresadas de la proporción de genoma compartido, tenemos que la media similarmente tiene
un cuarto para ambas fases. Y el desvío estándar también es mucho menor al estimado mediante solo información genética. Entonces, comparando estas medias con los valores observados, tienen una correlación bastante liviana, sugiriéndose a que en función solo de los segmentos. Las varianzas, entonces, tienen una media bastante baja entre sí, de 0.04, menor a la varianza encontrada de un 16avo. Tienen poco desvío entre sí, si bien cierto, tienen una simetría un poco más marcada y una curtosis mayor, donde subieron una distribución bastante asumida hacia el centro de la media. Como discusión, tenemos que este algoritmo sugerido por Cheung permite identificar el origen ancestral de estos sitios informativos. Por tanto, también permite identificar los sitios de recombinación y, por tanto, de cuantificar la longitud de estos sitios de recombinación. Teniendo esta información, los valores medios encontrados se ajustan a encontrados por la literatura sobre, por ejemplo, Torteró. Los valores de interferencia, se asume interferencia en la mayoría de los cromosomas, tanto en la fase paterna y materna, salvo el 2, 7 y 14 y 9 en la fase paterna. Y la probabilidad de recombinaciones tiene mayor correlación con la distancia en la fase paterna, que a mayor distancia menor probabilidad de no recombinación. Esta distancia no se guarda en las fases maternas. Entonces, las proporciones de genoma compartido para abuelo y nieto, la variabilidad es mucho menor entre sí con respecto a información genealógica. Los resultados son similares a los reportados por García Bachino, donde son valores cercanos cuando se compara a métodos como el de Guo y el de Hani-Amni, que considera el ligamiento y el proceso IBD. Estos valores medios tuvieron valores cercanos, tuvieron una varianza igual, a los de la proporción de genoma compartido, mucho menor a la proporción, mucho menor a lo reportado por genealogía. En este caso, los valores de proporción tienen una correlación leve con la proporción de genoma compartido, dado que los segmentos asumen una igualdad de distribución dentro del cromosoma. Como discutiendo de una discusión de la varianza IBD, la motivación de este trabajo era encontrar formas de evaluar esta varianza en función del IBD segmental. En este orden, Wade y Cockerham, utilizando la probabilidad de dos loci, que es condicional al evento de ligamiento, establece el desequilibrio de identidad. Esta probabilidad de dos loci, una probabilidad conjunta, siempre es mayor al producto de estas distribuciones marginales, en este caso a un locus. Esta noción es expandida o es generalizada por Guo para establecer estas funciones de la varianza IBD en función de la información meiótica, lo cual demuestra menor varianza, considerando esta información, se encuentra menor varianza la estimada por genealogía solamente. También se pudiese sugerir que este efecto, esta disminución, debido al efecto del sesgo por tamaño de muestreo, donde al ponderar por el valor medio de la longitud de los segmentos, disminuye esta varianza.
a diferencia que del IBD discreto, mediante el muestreo independiente de genes, asume que es una distribución Bernoulli. Por tanto, al muestrear un segmento por segmento, este sesgo aumenta considerablemente. Como conclusión tenemos que la información de segmentos IBD se derivan estas expresiones de IBD-P, de proporción de genoma compartido IBD, y la varianza utilizando parámetros gamma, entonces estimado por máxima verosimilitud. Si bien es cierto, la asunción de que tienen independencia, tanto es totalmente igualmente distribuido, independiente de los casos, pudiese considerarse a futuro, evaluarse la interferencia por segmentos dentro asumiendo que hay diferentes valores de independencia a lo largo de un cromosoma. Estudiando el proceso de meiosis, se encuentra interferencia en la mayoría de cromosomas, estudiando esta distribución mezcla de gamas, donde esta probabilidad estimada es inversamente proporcional en las fases paternas y no se encuentra tal relación en las fases maternas, pero sí guarda una relación muy cercana con la probabilidad de no recombinación, donde mayor el valor de la frecuencia de cromosomas no recombinantes, aumenta la probabilidad de no recombinación de este modelo. Y la utilización de información segmental redujo la varianza de la proporción de genoma compartido IBD, que utilizando solo pedigree, dando una ventaja a los métodos IBD que permiten, en este caso en el método IBD, el método de Cheung, porque considera el pedigree para identificar el origen ancestral de los segmentos. Por tanto, hay una reducción de varianza con respecto a la información de genealogía. Y con esto cierro esta exposición, no sin antes agradecer a ustedes por su tiempo, por escuchar, por participar en esta defensa. Dejo de compartir. Bueno, Me gustaría agradecer a los jurados por su tiempo, por tomarse a evaluar y a escuchar este trabajo, a los miembros de la EPG, al director de la EPG, a Carolina. También en este caso agradecer al doctor Rodolfo Cartet, a Fito, por toda su paciencia y todo su tiempo brindado, por su generosidad intelectual para con uno, a Natalia también por sus contribuciones al trabajo, a todos los miembros de la cátedra, en caso a Sebastián, Andrés, Oscar, Martín, Dani, Carolina y otros que se me van a olvidar por ahí y otros compañeros. Gracias nuevamente. bueno, muy bien, Roberto, gracias por tu exposición. Entonces ahora deberíamos pasar a la sección de preguntas, así que habilito al jurado, decidan ustedes quién desea comenzar, lo vamos haciendo en orden y arranquen cuando quieran. El micrófono, doctor Gómez Raya. Sí, puedo empezar yo si queréis, que soy el de más lejos. Bueno, en primer lugar quería dar gracias a la Universidad de Buenos Aires por darme esta oportunidad de juzgar el contenido de esta tesis de maestría. Y en segundo lugar quiero agradecer al estudiante Roberto, pues el trabajo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho en presentar esta tesis y su presentación. La primera versión que tuve de la tesis me costó un poquito digerirla. Ha mejorado mucho, veo que han puesto mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y está mejor.
Y bueno, paso ya directamente a hacer algunas preguntas para ver si me aclara algunos puntos. Em, em, la primera pregunta que me gustaría saber es, has mencionado el IBD continuo, ¿vale? ¿Tú crees que era de Donnelly? Es una de las primeras slides que has puesto. ¿Tú crees que eso es realista? ¿Es una cosa que tú crees que eso es lógico o realista? O sea, como exposición, o sea, o sea, si fue digamos que si no fue el primero que digamos que generalizó o popularizó esta noción de IBD continuo. En este caso, hubieron trabajos posteriormente que se basaron en esta noción del IBD continuo basado en el trabajo propuesto por Donnelly 1983. En este caso, el de Wu, que es una generalización a Sí. este trabajo. No, sí, muchas veces se hacen cosas cuando se puede en el tiempo, pero la pregunta era que que si es realista en el sentido de que se puede ver un genoma que es absolutamente continuo. La idea quizás que yo intento entender es que como hay trozos y los trozos ahí se pueden sumar de muchas infinitas formas, pues puede dar una especie de parecido a un continuo, pero en realidad luego tampoco las bases son finitas, continuo tampoco puede ser desde un punto de vista. Cuando tú analizas este tipo de cosas, tienes que tener en cuenta también que el tiempo en que se han hecho. Estás dándome citas del 80, del 95, me parece que ponías en Donnelly. Ahora estamos mirando las cosas con otros instrumentos, miramos la vida de otro color. Todo esto ha cambiado mucho. Entonces, todo eso hay que tenerlo siempre en mente. Mirar el pasado, pero desde el presente, que ahora todo se puede medir mucho mejor. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte para ver es, en el mismo contexto, es las funciones de mapeo. Has mencionado algunas de ellas, la primera, las de Haldane, y algunas más. ¿Por qué se inventaron? Por qué la gente, los científicos, decidieron que había que inventarse funciones de mapeo? ¿Por qué? Claro, porque en ese entonces, por ejemplo, la función de Haldane, que tiene Ujú, más de Haldane. 100 años de estar, en ese entonces Sí, no había la facilidad de identificar o de medir la información genómica como la hay ahora. Entonces exacto. buscaban estimar el número, en este caso las distancias en estos genes, utilizando la Claro, información observada en las tasas de recombinación. claro. Entonces, Haldane, asumiendo la independencia de los eventos de recombinaciones, establecen aparte de esto, la ecuación diferencial, en el cual otros métodos igual integran, asumiendo otra diferencia del coeficiente de coincidencia, caso de Kosambi, de Felsenstein. Exacto. Sí, pero la pregunta un poco era, con las herramientas que has contestado, bien, con las herramientas que tenían entonces podían ver un marcador en un punto del genoma y otro a bastante distancia. No tenían las facilidades que tenemos hoy en día de secuenciar, de saber exactamente cómo es el genoma. Entonces, cuando quería medir distancias entre dos puntos, siempre había mucha distancia. Y como había dobles recombinaciones, pues se inventaron una manera de poder hacer una suma como si fuera una carretera. Por eso se llaman Claro. distancias, no se llama de otra manera. Y ese era el problema que querían resolver. Hoy en día las funciones de mapeo tienen un valor más relativo porque la gente ya va directamente buscando, sabe dónde está en cada punto porque está mirando con secuencias o con el DNA. No es que no sea importante, todo sigue siendo importante, pero se mira también con otro color. Claro. La siguiente pregunta que te quería hacer es, tú has utilizado este método de Cheum de esta señora para mirar cómo pasan las meiosis de abuelos y de abuelas a los nietos, vía padres. La pregunta vamos, que quiero saber por dónde, cómo lo ves tú, es, hay un montón, es una parte muy importante de la genómica de hoy en día, el intentar ver cómo se fasean, se crean las fases de los dos cromosomas de cada individuo. Hay un montón de programas, uno de los más famosos es el FASE, eh,
que precisamente utilizan esta información de los genomas cuando tienes, como tienes tú, SNPs arrays, y los puedes hacer unas fases. Si haces las fases, podías haber hecho lo mismo que Cheum, que el mismo pero utilizando esa información de esas fases y ver qué ha pasado del padre, del abuelo, vía padre, a los nietos. ¿Qué problemas tendrías si hubieras hecho eso? O sea, por ejemplo, bueno, asumiendo independientemente de las generalidades del programa, podría, o sea, haber una subestimación tanto del número de segmentos como o sea, los mismos eventos de recombinación entre sí. Bueno, O sea, en cambio, en teoría lo podrías saber si funcionaran bien, ujú, porque en teoría te calcula las fases de padres de abuelos a nietos. El problema, yo creo que sería más bien que esas fases no siempre son 100% seguras. seguro. O sea, a veces son con un 90%, un 95%, en algunos casos sí. En algunos casos usa la misma información que Cheun y te la dará 100%, ¿vale? Pero no estás siempre seguro y quizás en ese caso pues te podía valer eh, esa otra forma. La siguiente pregunta que te quería hacer es acerca de, tú has usado un SRIP, un array de SNPs que no sabes si es de Illumina o de Fimetrix, han usado de varias tandas, ¿sabes qué es lo que de dónde vienen los datos que te han dado O a ti? sea, lo que tienes referencia que era de Illumina, los datos. Los están mapeado con Illumina, Ajá. sí, que es el que usa PIC, me parece. Estás hablando de 40.900 SNPs, en la tesis habías puesto 50.000 exactos, No, que no sí, es. sí, era un error mío y me Ya. disculpo por ello. No, da igual. 40.000 será después de limpiar, porque de que yo sepa no hay Sí, ninguno sí, de 40.000 exacto, porque hay sí, uno sí, de fue porque se hizo un... 73, otro de Ujú, 50 y habrá sido una mezcla. sí, Entonces, la pregunta que te quería hacer respecto a esto y para estresar un poco la importancia de ello, es que en todo esto siempre se dice el mapa de referencia. Cuando estos SNPs arrays están mapeados con un mapa de referencia, ¿vale? Que va cambiando con el tiempo, porque va mejorando. Porque, ¿sabes? ¿Me puedes explicar tú cómo se construyen los mapas? Esos que has usado aquí, ¿cómo se construye ese mapa de referencia? ¿Cuál es la idea de los mapas de referencia? ¿Cómo están más o menos hechos? o sea, el mapa de referencia Del porcino, el que has usado tú en teoría para hacer esto, para establecer el orden en que van los marcadores, en las posiciones que van los marcadores, los SNPs. o sea, la verdad, o sea, se usó el programa ya de Cheung, ya con el profesor, Sí, ya estaba ya programado, o sea, ya, ya, pero no, lo que te estoy preguntando es otra pregunta. Esto, a ti te han dado unos datos y te habrán puesto un SNP con un nombre que tendrá un nombre largo y una posición, un base pair, ¿vale? ujú. Eso te lo han dado. Pues ese base pair, ¿de dónde sale? ¿Por qué le llaman base pair? ¿Y por qué sabes que hay uno que es el siguiente? Después del 500 va el O sea, 501. es la posición de las megapares de bases a lo Y de largo del... dónde se saca esa información? Esa ¿Por qué se sabe? información no, la empresa no la compartió. No, eso no lo da la empresa. Eso la Ujú, empresa te lo da la casa, la Illumina, en vuestro ujú, caso, ujú, te lo da la Illumina porque utiliza un mapa de referencia. Los ujú. mapas de referencia se están construyendo constantemente y se van mejorando, porque todo el proceso de secuenciación, de hacer esos mapas para saber esas posiciones, que cortan el ADN en cromosomas en pedacitos y luego los tienen que pegar. Y una vez los pegan bien y otras veces los pegan mal. Hay un animal que tiene una inversión y otro que no. Entonces hay errores en todos los mapas de referencia que se van mejorando, pero siempre hay errores. ¿Por qué digo eso? Porque si hay por ejemplo, un trozo, que es típico error de esto, que está en un sitio, te lo dicen que está en una, pero en realidad está en otro sitio, pues ahí te va a dar una recombinación en tus animales cuando tú lo pases. O sea que eso es una fuente de errores que tienes que estar atento para pensar que estás usando el mejor. Y en porcino, el que yo sepa, el último es el Scrofa
sus escrofa 11.1, ¿vale? Ujú. Y por eso es también importante saberlo, ¿no? O sea, saber lo que tienes. La siguiente pregunta, tampoco quiero tomar yo todo el tiempo. De todas las razas que has usado, no está muy claro si todo lo, porque esto es un poco lioso, ¿vale? Me da resultados por una parte de que no me acuerdo muy bien, que había diferencias en las probabilidades de recombinación por paterno y materno, pero si las razas son iguales en paternos o en maternos, en porcinos se hacen mucho los cruces, una raza paternal y una maternal, y a lo mejor lo que las conclusiones son que las razas son diferentes, no lo sé, es que no sé las que se usó porque no lo dice. La raza es una línea creada con estas 3 razas, White Duroc, Landras y... Normalmente no mantienen las líneas y venden los cruces, es lo que normalmente debe ser, pero no lo sé porque eso te lo tenían que haber dicho en PIC, creo. Vamos a ver, ¿me puedes poner la slide, la diapositiva 21? Ok. Yo mientras aprovecho para hacer una aclaración, doctor Gómez Raya, si me permite, que es Sí. que esta instancia de evaluación tienen todo el tiempo del mundo los jurados. Para mí no tendrían que quedarse con dudas. Así que todas las preguntas que tengan los doctores del jurado las tienen que poder hacer y escuchar al candidato con total tranquilidad. Digamos, si no nos juega una mala pasada la virtualidad, me gustaría que se vayan tranquilos después. Tampoco Así le, que, tampoco le quiero matar, que tiene todavía mucha mili, no, dicen aquí. no, está bien. Bueno, entonces Saavedra esperamos que comparta eso. Gracias. Okay. Aquí comparto. ¿Se ve la pantalla? Yo no. Todavía no, todavía no. No, aún no, aún no. Está congelado Saavedra, por eso. Demasiadas preguntas. No, quedó congelado su pantalla, por eso creo que no la vemos. Sí, A ver. Se congeló la... Por ahí, Roberto, apaga tu cámara y compartir. No se ve, ¿no? No, aún no. ¿Ahora? ¿Se ve ahora? No. Aún no. No, que la computadora está pensando, al parecer. A lo mejor es internet, la conexión que está mal. Apaga la cámara, Roberto, un segundo para compartir, a ver si tomás menos datos así. Ahora sí va queriendo. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? ¿Me vas a poner la slide, ¿Se ve la ahora? slide 24? ¿Se ve la pantalla ahora? Sí. Sí. Se ve perfectamente. Ok. Aquí agarrando la pantalla. Te piden el slide 24, Roberto. Ok. Voy acá. Es para acordarme yo también de lo que he escrito. El siguiente. Sí, que ya... Se lo está pensando. Ahí está. Ahí sí, la computadora. Se lo está pensando. Sí. Bueno, en esta slide yo creo que comentabas que había más no recombinantes de origen abuelo paterno que de abuelo materno, que es lo que pones en rojo. No, Sí, de las fases paternas. eso es lo que Ahí. digo. Ajá. A ver, eso es un poco con la pregunta que hacía anteriormente. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué? ¿Por qué van a ser diferentes? ¿Tú piensas que son diferencias en los sexos o en las razas? Sí, diferencia que... en los sexos. O sea, porque, o sea, no es la, o sea, ya hay referencias de mayor número de recombinaciones en las fases maternas que en las paternas, o sea, las... ¿Eso en qué especie? ¿En qué especie? Porcino, en porcino. ¿Quién ha visto el eso? paper Torteró.
2012. Muy bien. Muy bien. Reporta esto y... Pero ¿cuánta es la diferencia? Porque yo creo que tú tienes muchas diferencias, no estoy seguro. Acá, por ejemplo, los valores analizados en este trabajo, la línea sólida, tanto el rojo, que es la fase paterna, con la materna, tienen un ajuste cercano a lo reportado por Torteró. Tanto Ya. las dos bases de datos que él reporta en su trabajo. Muy bien. Otra pregunta. En el slide 28. Ok. ¿Se ve la pantalla? Espérate que no la veo. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Bueno, esto es la interferencia que estimas con este método, ¿vale? Uh-huh. Quiero decirte que yo mirándolo así me resulta un poco complicado, ¿no? Entender, porque, bueno, bueno, la primera pregunta de esto de la interferencia. O sea, el método, como tú has explicado muy bien, está basado en trozos del cromosoma que lo mides con el ajuste a la distribución gamma, con una mezcla de gamas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso no tiene en cuenta ni la posición del centrómero, ni que si un trozo está cerca del centrómero, que si un trozo está distal, y Exacto. está en la parte... Claro, entonces eso, todos sabemos que las interferencias ocurren cerca del centrómero, toda la genética ha estado basada siempre en que no todos los trozos son iguales, no todos los trozos idénticos por descendencia. Entonces, eso ya tiene que ser una limitación. ¿Has pensado en eso como un problema que Sí, podría darte? sí, sí. O sea que, por ejemplo, esto es una estimación global durante todo el cromosoma, pero como usted bien dice, hay secciones dentro de cada Podría ser, cromosoma donde hay mayor interferencia que en otro. Entonces, claro. la sugerencia a posterior sería evaluar a nivel local dentro de cada cromosoma, por ejemplo, la interferencia o sea, la Partículas. interferencia y la estimación de esta misma en sí. Entonces, la siguiente pregunta respecto a la misma slide es porque es un poco puzzle que haya interferencia positiva en un cromosoma y negativa en otra. Y sí, esa del tamaño, que el cromosoma 1 es más grande, está bien, pero en las hembras, que también lo tienen igual de grande porque es el mismo cromosoma, pues da interferencia, si la da, es negativa. Em, em, o sea, es un poquito no, sorprendente. No lo sé. ¿Has pensado algo de por qué puede ser esto? ¿Tienes alguna idea de O sea, por por qué la, unos cromosomas sí, otros no, hembras no, machos sí? o sea, por ejemplo, el tamaño influye uno en lo que es en la estimación de interferencia. O sea, en menor tamaño se asume que los eventos de recombinaciones son más cercanos entre sí. O sea, porque el cromosoma Sí, un punto pero sí, tiene... sí, pero te da por la fase paterna te da el primer cromosoma, que es el más grande de todos, 1,64, y en la forma materna te da Sí, 0,8. O sea, que sí, da al revés justo, ¿no? Es un sí, poco, exacto, por qué? O sea, que la exacto. interferencia también varía con sexos. Es un Sí, poco sí, varía entre sexos por lo que se ha encontrado. Y la también, o sea, interferencia, nunca lo he visto que varían, pero bueno. sí, Bueno, sí, por ejemplo, hay varios papers, por ejemplo, en humanos, Broman y Weber, el paper de aquí, o sea, hay totalmente diferencia entre sexos. Eh, interferencia, sí, la no estimación los he esta, notado. el paper este de Broman y Weber reporta esa diferencia encontrada en las estimaciones de interferencia. También pasa que en el cromosoma 1, bueno, hubo menos recombinaciones, a posterior también, o sea, está influida por el número de recombinaciones, pienso yo, o sea, entre mayor, entonces las recombinaciones más cercanas, menos, eh, sugerirían que hay una interferencia negativa, en caso contrario. Ya, no, a mí me resulta chocante, yo no te digo que simplemente que como jugándolo de fuera sin haberlo hecho dentro y ver los datos yo mismo, me resulta chocante que haya tanta variación del mismo cromosoma por los machos, por las hembras dentro
machos y hembra, que es como si fueran números totalmente que no tienen nada que ver, cuando puede que hubiera alguna diferencia entre razas, entre sexos, perdona, pero me resulta chocante que sea tan grande la diferencia. Es extremadamente grande, no lo sé, Sí. pero puedo estar equivocado. O sea, quiero decirte que no lo sé. Yo le daría vueltas a por qué me ha pasado eso, si fuera el que lo analizo. La siguiente pregunta de este mismo tema que quería hacer es, cuando has hablado, y lo dices en la tesis bastantes veces, el chi cuadrado del 95, que es 3 con algo, para sacar la significación, pero luego me calculas en todos los lados y pones los p-values, que están ahí en las dos tablas, en la columna de la derecha, que es menos de Sí. 0.001, ¿vale? Entonces, Sí. lo que hubiera sido más lógico, como estás haciendo muchos testajes, no es solamente uno, es como lo que en inglés llaman multiple testing, que no sé cómo se dice en castellano, el testaje múltiple. ¿Has calculado esos p-values para el testaje múltiple o multiple testing? ¿O sabes entiendes lo que es el multiple testing? No, no lo. Bueno, pues no lo has hecho o no lo entiendes lo que es multiple testing. Sí, no lo he hecho. No lo has hecho. Vamos, no tendría por qué, si te dan esos p-values tan bajos de 0,001, que quizás es mucho menos, pues todavía sería significativo seguramente, pero cuando se hacen muchos testajes normalmente quiere uno saber, tiene que tener en cuenta eso, por lo menos responder por qué no. Y luego quería que si me puedes poner la slide 39. Ok. Simplemente una pregunta, porque es que me confundo y no te digo que sea tu culpa, pero es que me confunde porque lo he visto en la tesis y tengo que leerlo muchas veces para intentar. eh, Estas dos, los valores que pones arriba y los de abajo, ¿cuál es la diferencia de la proporción O a sea, los valores medios de la proporción? la proporción de genoma compartido es la encontrada o sea, la sumatoria de los segmentos estimados bajo el método de Cheung, Y la de divididos abajo, entre 2L. Los de abajo son los valores esperados y la varianza mediante la fórmula derivada en función a parámetros gamma. vale, ahora lo entiendo, pero eso está muy mal explicado porque no sé, Sí, parece que es lo mismo, es que me lo sí. tengo que leer muchas veces, tiene que poner, si eso también lo tienes en alguna diapositiva que hablas de observado y estimado, y Sí, claro, es creo muy que confuso, tienes que poner una esa para que sepa uno claramente por dónde andas. entiendo. Pero vamos, muy bien. Y bueno, tampoco llevo ya un montón de tiempo, así que voy a dejar al siguiente, que hay mucha gente que va a preguntar Ok, más cosas. Muchas bueno, gracias. muchas gracias, doctor Gómez Raya. No sé si le parece bien, doctor Lirón, pero me parece bueno el comentario del doctor Gómez Raya respecto de que los colegas que están afuera tengan prioridad para preguntar. Si está de acuerdo, doctor Lirón, le daríamos el Estoy paso de al doctor acuerdo. Martínez Niño. Estoy de acuerdo que empiece Niño. Okay. Bárbaro. Entonces, le agradezco la generosidad y escuchamos al doctor Martínez. Gracias. Bueno, una función de la distancia a la Argentina para preguntar. Gracias. Bueno, en primer lugar debo decir pues que no es, si bien he trabajado en parte de genómica estadística, no, el tema principal de esta tesis no es mi área de expertise, jamás había trabajado en el tema. Por lo tanto, pues tuvo un componente de interés para mí porque también aprendí cosas, no estaba familiarizado mucho con la literatura, así que es como dentro de ese mundo que ya es la genética o genómica estadística, ya este es una parte nueva para mí. Agradezco así que el primer evaluador ya hizo bastantes preguntas muy particulares del tema y comparto varias de sus apreciaciones. Por ejemplo, debo decir que sí, la primera versión del trabajo era un poco difícil de comprender, algunas partes, viendo que un jurado que claramente tiene mucha experiencia y conocimiento en el área también encontró dificultad, pues ya me identifico porque en algún punto decía, bueno, el problema es la redacción o es mi desconocimiento de esta área, pero mejoró mucho. Me uno a los comentarios, mejoró bastante la redacción y la estructura de la tesis.
Hay algunos, viendo el documento editado, hay algunas partes que aún hay algún otro error tipográfico, alguna parte donde la variable era v y luego se vuelve y, entonces aún, por favor, sería bueno darle una mirada más a esas cuestiones, pero le mejoró notablemente, y especialmente la discusión de uno de los hallazgos importantes, pues que es la varianza del IVDP es menor a la varianza del IVD. También comparto las observaciones sobre la naturaleza discreta que tiene el genoma, pero bueno, ya en los comentarios que le hacía yo particularmente a la persona, al tesista, decíamos, bueno, de todas formas en la estadística no será la primera vez que algo por naturaleza discreta se aproxima mediante un modelo continuo, ¿no? Y por ahí hablábamos de un ejemplo clásico que es el teorema de Moivre-Laplace. Pero estoy muy de acuerdo con esas apreciaciones. Así que, bueno, yo tengo ya puntualmente de pronto un par de preguntas. Y la primera es porque ese es un cambio que hubo, digamos, emplear el término de la mezcla. A ver, esto sería una mezcla finita, estadísticamente hablando. Y entonces, si yo hablo de una mezcla finita, yo tengo lo que se llama en matemáticas una combinación convexa de densidades. O sea, la densidad que está definiendo es una combinación convexa porque es una combinación lineal donde los pesos son positivos y suman 1. Entonces, eso es una combinación convexa. Yo quisiera preguntarle a Miguel, porque a mí no me queda claro por qué es una mezcla de gamas. Veo que hay una mezcla, o mixtura, como traducen algunos al castellano del mixture, pero en una parte, si tú puedes poner nos serviría si puedes poner porque la presentación, esa diapositiva, no es claro por qué todas van a ser gamas. Entonces, esa es como mi pregunta desde el punto de vista estadístico, aclarar allí. Vemos una mezcla, sí, pero incluso el título mismo de la tesis cambió a mezclas y dices mezcla de gamas, pero si tú puedes compartir esa diapositiva. ¿Se ve? No, hay otra donde tienes donde tienes las tres, ¿Esta? no recuerdo, es la 21, ahí está. Ajá. Sí, lo puedes poner más grande para que todos veamos más fácil. Ok. Aquí. Listo. Sí, en primer lugar, hay algo. Tú estás definiendo el logaritmo. Y si yo tengo una sumatoria de pi1 por densidad 1 más pi2 por densidad de 2, etcétera, etcétera, que esa es la mezcla finita, no tengo un resultado para el logaritmo de la suma. El logaritmo de la suma sigue siendo el logaritmo de la suma. Entonces, no es claro cuando veo eso a esto, ¿sí? O sea, yo quisiera que me expliques un poco mejor por qué. Y la otra es, tú tienes, mira, para el caso m igual a 0, tienes 1 menos una función de distribución acumulativa, que en este caso, que son gamas, pues es una integral, ¿cierto? Entonces, de esa gama, que no tiene una forma cerrada, pero se puede calcular, pero tienes, mira lo que hay 1 menos una función de distribución acumulativa. Entonces, tú tendrías que tener un resultado que diga que eso, 1 es una densidad, 2 es una gama, porque tú dices que es mezcla de gamas, pero a mí me queda la duda si todos los componentes son gamas. La verdad desconozco, en este momento no recuerdo, pero tendrías que decir que 1 menos una función de distribución acumulativa gamma define una densidad para una gama, pero como que, bueno, podría que el resultado exista y yo no lo conozca. Por ejemplo, en las betas, si X distribuye beta, 1 menos X sigue siendo beta. Podría ser, pero entonces yo creo que ahí tal vez ese término de mezcla de gamas habría que verlo. Bueno, ya voy a escuchar tu respuesta, pero elaboro tanto mi pregunta porque es bastante, digamos, tiene sus cosas, ¿sí? Y es eso, es básicamente eso. Ahora, esa densidad G que tú definías antes, pues tampoco me queda claro que sea una gama. Si tú te devuelves un poco, por favor, para que veamos esa densidad G, sí, la G minúscula, que la tenías atrás. Por ahí en algún lado la tenías, que esa densidad G, pues tampoco veo yo, me queda claro que sea una gama, porque, bueno, ¿dónde la tienes? Está por ahí en algún lado. X sobre 50 por 1, a mí no me queda claro que esa G sea una gama.
Entonces, cuando dices que es una mezcla de gamas, pues uno dice en la estadística de toda la vida, todos los componentes son gamma. Si no, habría que ver Sí, con qué nombre darle, porque ojo que incluso, lo digo también porque le cambiaste el nombre a la tesis, poniendo sí. mezcla de gamas. Entonces, bueno, ahora ya te escucho, pero esas son las cosas que a mí me dejan duda y no me dejan completamente cómodo con el término mezcla de gamas, que es Sí. nuevo, porque no estaba en la primera versión del... Sí, que en este caso asume mezcla de gamas primero, porque los tres casos en sí es función de o sea, son función de una distribución gamma. En el caso de los segmentos interrecombinantes, directamente una distribución de densidad gamma. Los segmentos terminales y los cromosomas parentales son función de una distribución gamma implícitamente. En este caso, lo de los segmentos terminales es la acumulada gamma, porque en este caso la distribución gamma es una distribución la acumulada de una distribución gamma es una distribución decreciente. Por tanto, su distribución acumulada es el complemento de la acumulada de la gamma. Y la otra distribución, que es la integral de esta acumulada, es, digamos, prácticamente igual una función de esta distribución gamma. O sea, implícitamente, por eso, o sea, llaman como una mezcla de gamma, porque los tres casos en sí tienen están relacionados con la distribución gamma. Ok, bueno, el complemento es el que va a ser decreciente, ¿no? O sea, 1 menos esa F mayúscula es lo que es una función decreciente, porque la acumulativa es creciente, ¿no? Entonces, pero sí, ya veo, pero sería bueno entonces aclararlo, porque si tú le muestras esto a un estadístico, también te va a hacer caras. Sí. Sí, listo. Todos son, o sea, todos los componentes en esa mezcla son funciones de una gama, Uh-huh. pero no, en general todos no son gamma. Entonces, Claro, sería o sea, importante hacer esa aclaración. Exacto, Entonces, directamente. importante aclararlo, ¿sí? Porque yo sí desde que vi el nuevo título dije, ¿qué pasó? Bueno, y hay otro, es que la otra pregunta, y está en tus conclusiones y en el trabajo, pero quisiera, porque no vi allí la explicación, y el evaluador anterior algo hablaba de esto, él te preguntó, ¿tú encontraste que había una relación inversamente proporcional entre la longitud del cromosoma, ¿sí? Y la tasa de la probabilidad de recombinación en la fase paterna, pero no en la materna? Y teniendo en cuenta la respuesta que le diste al anterior evaluador, dices, no, ahí no puede haber sesgo de que los padres sean de una línea y las madres de otra, es una misma línea. Entonces, ¿cuál puede ser la razón? Porque sí llama la atención, pero no se discute. ¿Cuál Sí, crees que claro. sea? O sea, la misma la ocurrencia o sea, a simple vista, diría que la ocurrencia misma de mayor cantidad de recombinaciones en las fases maternas que en las paternas. Parecer en las hembras el tamaño no influye mucho para la ocurrencia del evento de recombinación. O sea, exactamente no lo tendría claro en este instante. Perfecto. Pero entonces de pronto comentar eso, decir no es claro por qué, para que no quede el documento como, bueno, ¿sí? Sino de pronto decir eso, no es claro, uno siempre pone aquí una frase, es material para investigación futura, Claro, cosas de este estilo, como para, claro. listo. Bueno, yo creo que por ahora esas son las preguntas que tengo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctor Martínez Niño, muchas gracias por sus preguntas. Entonces sí le damos el paso al doctor Lirón, el último miembro del jurado. Bueno, quería agradecer a la invitación para evaluar. Me parece que diste una muy buena exposición, bastante clara. Yo, lamentablemente, las preguntas las hice en base, seguro que le pasó a los demás jurados, en base a tu manuscrito de tesis, porque la verdad que no la había visto. Entonces, te quería recomendar un poco que, si bien la parte matemática la hiciste bastante bien, bastante detallada, tenés que cuidar un poco la escritura, que por ahí la descuidaste un poquito. Uh-huh. Yo veo que hay bastantes errores digamos,
yo que no soy matemático, voy a reconocerlo, estoy más del lado de la biología. A veces para el que no estamos en el tema nos cuesta un poco seguirla. O sea, vos no podés poner algunas cosas, no podés poner la tesis, ¿no? Compartirla o es imposible hacerlo. Sí, de aquí la... Porque la verdad que yo me basé mucho en la tesis y me cuesta ahora seguir la exposición. Una cosa que te voy a decir, bueno, te felicito porque no sé qué formación tenés, pero evidentemente has hecho un esfuerzo o no en hacer esto que a mí me parece increíble desde mi punto de vista poder hacer esto en un máster. No sé si hay mucha gente que pueda hacer este tipo de cosas, pero la verdad que me impresionó bastante. Por Muchas eso gracias. te quería felicitar. Y más allá de los problemas, veo que obtuviste datos muy interesantes, hiciste un progreso en lo que es el cálculo del IBD, en los cálculos del cálculo de la proporción de genoma de abuelos, hiciste un avance en reducir la varianza de esta cantidad que me parece que es tu resultado más importante. Que no te lo han dicho acá, pero tenés que venderte un poco más en ese sentido. Me parece que lo dijiste muy por ahí, pero me parece que es lo más importante, ¿no? Ok, sí. Más allá de que al vos proponer un modelo para estimar la interferencia y con datos reales, te da como un modelo para cuando uno lo empieza a ver, yo desde el punto de vista biológico, que te puede permitir responder algunas preguntas que nosotros nos hacemos los biólogos, ¿no? Por ejemplo, Gómez Raya te decía, vos consideraste los cromosomas desde un modelo, para mí, desde un punto de vista matemático, pero los cromosomas tienen algunos, no sé si sabrás lo que son acrocéntricos, metacéntricos, Sí. tienen diferentes brazos. Si vos mirás el dibujito, no sé si lo viste, Sí, que los cerdos el por lo ideograma de los cromosomas del cerdo. Fíjate que algunos son grandes, otros son chiquitos, pero otros son acrocéntricos, otros tienen dos brazos que se llaman metacéntricos o submetacéntricos, etcétera, etcétera. Y me parece muy importante porque vos tenés como una herramienta para tratar de comprender si las desviaciones que vos esperabas en la cantidad de interferencia o recombinaciones o no, digamos, cuando hablas de cromosomas parentales, tienen algo que ver con eso. Con el tamaño, no solamente, sino con la estructura. Otro tema que también se puede chequear es que en regiones con heterocromatina, por ejemplo la que está cerca del centrómero, no hay recombinaciones, etcétera. Y eso está reportado. Vos tenés, digamos, mapas citogenéticos donde sabe dónde hay regiones de heterocromatina, donde no tendría que haber. O sea, son cosas como que vos podés testear porque tenés una herramienta para verlo. Me parece que por ahí no te fuiste, pero si alguien quiere seguir, me parece muy importante como un modelo para chequear eso. Por lo menos desde mi punto de vista. Y por ejemplo, en la tesis, no sé si podés ir, por ejemplo, a alguna página. Si no, no te digo Sí, la ya, aquí la recomendación. presento, Presento la versión Una cosa que no entiendo. Andate a la primera página. Vos ponés capítulo 1, introducción, es una cosa muy general, que te digo. Ajá. Acá la pongo. Voy a empezar por ahí, empiezo por ahí arriba. Fíjate donde ponés el índice, ¿no? Ajá. Acá. No, perdón, arriba, donde tenés el índice de los capítulos, donde dice capítulo tal, ahí arriba. Me disculpo. Bueno, sí. Ponés el capítulo 1, introducción, y resulta que el 3 es materiales y método. ¿Qué es cuál sería? El 2. ¿Qué El 2 capítulo es sería ese? una breve síntesis de lo que es la teoría sobre la relación de genoma compartido IBD. Claro, pero te digo, yo no entiendo la estructura, pero uno esperaría que eso sea una introducción, o es materiales y método, o no. ¿Entendés? Me confunde un poco. Si es algo que vos desarrollaste, que iría en materiales y método, o es introducción. Pues yo hubiera puesto una introducción
y hubiera seguido con material y método, y después resultado y discusión, como lo quiera hacer. Pero me parece que no entiendo cómo hacen los máster, o sea, si tenés alguna recomendación, pero está bien. Si suelen poner así nombres de capítulos que no... Bueno, a mí me costó entender cuando lo fui a leer si iba a esperar algo que habías hecho vos, desarrollado, o era una bibliografía. Bueno, No, no sé. era una especie de revisión bibliográfica de la fracción de... Entonces sería, para ahí lo hubieras puesto adentro de introducción, entonces, digo Sí, yo. pudiese ser. No sé, es una recomendación para que quede más prolijo. No te estoy retando, ¿eh? Es simplemente una cosa No, para no, que no. quede un poco más prolijo para leer. Y bueno, y fíjate, por ejemplo, vos me haces un detalle de cómo obtuviste lo que estaban hablando del proceso de conteo de la distribución gamma, que eso creo que está en la página, por ejemplo, 22, o en la 20, ponele. Es para mostrarte un ejemplo nada más, de un lugar donde veo cosas como para que podés después corregir en el total. Página 22. O la página 20 o la 21, por ahí, donde empezás a hablar de la gamma. Vos me parece, a ver, explícame un poquito. Vos trataste de explicar el proceso que ya está descrito en otros autores con un libro de probabilidades, ¿no? Eso, intentaste vos hacer ese proceso. Sí. Ahora entiendo. Ajá. A ver. Sí. Entonces, yo creo que ahí tenés varios... bueno, si no se puede, no lo hagas. No importa. Sí, aquí está. Ahí lo tenías, ahí lo vi porque está el... Ahí, sí. Bueno, yo no soy matemático, pero esto para mí es estadística, digamos, probabilidad. Aquí el matemático, que no soy yo, entiende bastante bien. Bájame un poquito. Ahí donde empezás vos al desarrollo donde empezás el desarrollo de la gamma. Yo no sé si ustedes ven, pero yo lo veo muy chiquito. Alcanza, no se puede agrandar. Sí, se ve muy pequeño. Si podés aumentar el zoom Lo del veo, Word. pero no lo leo, digamos. Sí. Aquí aumento el zoom. Acá se ve un poco mejor. Bueno, una recomendación. Empezás a hablar lo voy a leer de donde lo tengo. El número de intervalos en un tiempo, pero son distancias. Es medio confuso eso. Por ahí es una recomendación que te hago para que veas, porque es un ejemplo nada más que te estoy poniendo. No te voy a revisar todo. Si bajás un poquito donde empezás hablando de la gamma, de la distribución de eventos, creo que está un poquito arriba. Bueno, en un momento empezás a hablar del número de eventos en un tiempo. Te referís mucho a la palabra tiempo. Yo creo que eso viene de que elegiste un ejemplo seguramente que hablaba de la gamma con un ejemplo de tiempo, de intervalo de tiempo, porque no entiendo qué tienen que ver los tiempos si vos estás hablando de distancia. Y a mí se me confunde bastante. Esas recomendaciones te quería hacer. No importa, están arriba. Entiendo. Que corrijas un poco eso, Claro. o sea, ayornar lo que sacaste del Ross, creo que es el libro a lo tuyo, a lo que es intervalo, porque se confunden. Yo sé que el ejemplo de él seguro que era de tiempo, entonces medio que te armás yo por lo menos, que no entiendo el tema, tengo que empezar a entender, bueno, ese tipo de cosas, te quería decir, ya que lo vas a explicar, hacelo un poco más claro, ya que te tomaste ese tiempo, que me parece que es muy importante hacerlo. O sea, es libre en una tesis, ¿no? Claro. Y después, por ejemplo, hay algo, anda a la página 22, la parte de arriba, que hay algo que no entiendo, por ejemplo, yo. En la partecita de arriba de la 22. ¿Esta? ¿Puede ser esta? ¿Es la página 22? Sí. No, ¿por qué yo tengo otra 22? ¿Vos tenés otra 22? ¿Qué es? ¿Porque es el PDF diferente? A ver, 22 del...
¿Del documento PDF es ese? Del Yo no tengo documento esa página, la 22 mía. o sea, del mismo Word, o el 22 de la enumeración de lo que es la misma estructura en sí. No, de no, la tesis. página 22, pero yo no tengo, claro, pero mi página 22 no es esa, es la ecuación 2.1. Acá la Ok. ecuación 2.1. Sí, sí. Ya termino, no voy a ser muy pesado con Esta, esto, pero BDZ. pero yo no tengo la 2.1 mía. ¿Será que es la versión, ¿Por qué no tenemos la misma tesis, parece? la misma versión de la tesis? Cuando hablas de las distancias S2, que es la suma del L1 de los segmentos L1, L2, y la S3 sería la suma de los fragmentos L1, L2, L3. Sí, ¿Sabés sí, más o menos dónde viene? ya yo viendo. Es que debe ser que es la primera versión. La que estoy enseñando es la versión corregida. Ah, Esto se refiere a esto. ahí, andón, creo que es un poquito más abajo de eso. Sí, ahí, Esto. arriba, subí. Ajá. Ahí. Vos decís, las distancias S2 es igual a la suma de los fragmentos, creo que eran fragmentos, ¿no? Longitudes, Sí, L1, sí, L2. sí. Fíjate que abajo ponés el evento S2 es independiente de S3. Ajá. Míralo, ¿te parece coherente que si el S2 es la suma del L1, L2, que el S2 sea independiente del S3, que es la suma de L1, L2 y L3? No sé. Ese tipo de cosas que yo no Sí. entiendo si está bien o yo estoy mal o no entiendo. Sí, Por lo decía. ejemplo, son cositas que yo creo que no hay que ser muy matemático para darse cuenta de que hay algo ahí que no va. Sí, era referente a lo que es Bueno, fíjate basado ¿sabes en por qué la fui a esas dos páginas? Porque encontré ahí varias cosas de las que me gustaría que revises en todo el manuscrito. Era solamente para mostrarte un ejemplo de cosas que por ahí, no sé, que puedo, digamos, yo ayudar. Porque de lo demás me pareció impecable. Sí, Y bueno, eso se termina lo que te puse como ejemplo de que yo la miraría porque me parece que es una tesis muy interesante y habría que corregirle todos estos detallecitos para que quede más prolija, nada más. Sí, y le agradezco los comentarios y las observaciones. Nada más. Después, con respecto más a los resultados, vos hablaste de la regresión ancestral que se puede equiparar a la proporción de genoma que obtuviste de los abuelos. Esa fórmula 0,5 de la proporción del genoma, que es igual a 0,25 más la regresión ancestral. ¿De dónde viene eso? Eso me queda a mí, esa parte que no la encontré, o me gustaría que me la explique, porque para mí es importante. ¿Cómo relacionás la regresión ancestral, que creo que la hizo Fito, o es una publicación de Fito, ¿no? Sí. Con con 0,5 del progreso genético. Claro, porque la regresión ancestral asume lo que es la fracción de genoma observada en cada individuo y que totalmente difiere de lo que es lo asumido bajo segregación mendeliana. En el caso de abuelo-nieto es un cuarto. Entonces, está relacionado porque la fracción de genoma compartido guarda esa similitud, que es la suma del genoma observada a lo largo del genoma y no lo que es lo asumido bajo segregación mendeliana. Entonces, esa diferencia entre el punto 25 y lo observado es lo que es el parámetro beta de la regresión ancestral. Por tanto, hay una equiparación en sí de esta distribución, de estas dos formas. Claro, sería de lo esperado de forma mendeliana con lo observado. Exacto. Está bien, bárbaro. No, me parece que es algo como que junta un poco lo que vos hiciste con o sea, esa comparación. Después, con respecto a los resultados, a mí
acá los demás jurados se dieron cuenta de que había diferencias entre el sexo que son difíciles de... Yo que soy biólogo intento ver el proceso, de tratar de entendérmelo, cómo puede haber una diferencia entre la meiosis que hay en una hembra y en un macho, que es cierto que yo lo vi que está publicado en el trabajo de humanos, ¿cuál era? Vos lo nombraste, uno de Broman y Weber. Ese lo leí, y me pareció que a él también le dio lo mismo en humanos. No sé si esto se está conservado porque digamos, hay muchos trabajos de recombinación hechos en levadura o en hongos, porque uno puede ver todos los productos meióticos, por ejemplo, bueno, nosotros que estudiamos genética nos enseñaban eso en la facultad, uno puede ver cada uno de los gametos, todos, no se pierde ninguno, y hay muchos experimentos también de mutantes. Y bueno, yo que desde ahí no he vuelto a ver mucho de recombinación. Me sorprende esa diferencia. Evidentemente debe haber diferencias en la cantidad de recombinaciones entre sexos por algún motivo. No sé bien por qué, pero es interesante notar. Pero después veo que hay vos obtenés como interferencia positiva en los cromosomas grandes y negativa en los chiquitos, ¿puede ser? Y en los del medio estarían bajo lo esperado. Sí, ¿no? sí. Sobre todo Ahora, en la paterna es más visible eso. Esto para vos, ¿es un problema de tu modelo, de la distribución gamma, que por ahí no tiene en cuenta el tamaño de los cromosomas? ¿O por qué para vos puede pasar esto? O sea, ¿se puede mejorar el modelo para tener en cuenta el tamaño de los cromosomas? ¿O cuál sería la explicación? O sea, estos modelos usan lo que es el tamaño relativo, porque por ejemplo, usar segmentos de cromosomas de distinto tamaño podría sesgar la información, porque por ejemplo, un segmento que mide 50 megapares de base de un cromosoma de 100 no es lo mismo a un segmento que mide 50 megapares de base, pero un cromosoma de 60. Entonces, ahí habría un tipo de sesgo de una variable aleatoria. Por eso se usan distancias relativas en vez de distancias reales o observadas. Pero, o sea, que este tipo de metodología tiene un sesgo cuando no tenés información, cuando tenés poca información. No se puede corregir eso, yo no tengo mucho que ver con la matemática y eso, pero no se podría contemplarlo, porque me parece raro que hablé de interferencia positiva y negativa dependiendo del tamaño. No sé si se puede corregir, pero no sé, no lo entiendo intuitivo, no lo veo tan intuitivo. O es que, digamos, a nivel biológico se está garantizando que haya un determinado número de recombinaciones mínimas y que no tienen en cuenta el tamaño. O sea que, aunque sea un cromosoma tan chiquito, igual se van a garantizar tener una recombinación. O sea, que hay otro proceso que no es simplemente una sumatoria gamma, a eso me refiero, biológico. Bueno, primero que pudiese ser. En esto también pienso que el mismo número de recombinaciones influye en el largo de los segmentos. Por tanto, también en la distancia entre los segmentos, entre más recombinaciones, más esperable que hayan más segmentos y por tanto de menor longitud. Por tanto, ahí también podría haber la variabilidad que se vio en los segmentos estimados. De ahí, por ejemplo, a los sexos, bueno, que fue lo que se vio, había una diferencia del número de recombinaciones observadas en ambas, claro, en estas fases, pudiese influir en estos resultados obtenidos. Claro está, siempre se puede mejorar o se pueden corregir, o sea, encontrar respuesta a dudas que salgan de los resultados que se encontraron. Está bien.
era a lo que iba yo, que me parecería a mí desde el punto de vista de los resultados que es alguna cosa que se puede seguir mejorando, Sí, sí. digamos, Ujú. por lo que veo. Claro. Después, no tengo mucho más preguntas, más que felicitarte. La verdad que no sé cómo hiciste con la pandemia, cómo hiciste para tener que escribir esto desde allá, solo, no sé, pero bueno, por eso te premio el esfuerzo. Muchas gracias. Que sé que has tenido inconvenientes con todo lo que es viajar o ir y volver, seguramente. Sí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, no tengo mucho más que preguntar yo ahora que me estoy acordando. Así que, bueno, no sé cómo seguimos. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Lirón. No sé si después de todas estas primera ronda de preguntas, si algún jurado se quedó con alguna pregunta, alguna aclaración o algo que quiera efectuar ahora. Si no. Pues a mí se me pasó por la mente otra pregunta, no sé si aún entonces puedo proceder. Sí, yo, digamos, no estamos tan mal de tiempo, así que si queda alguna consultita más, adelante, doctor Martínez. Gracias. No, mira, lo que pasa es que ha pasado que, por ejemplo, acá en Colombia, la asociación, algunas asociaciones ganaderas que venían realizando evaluaciones genéticas, las de toda la vida, basadas en pedigrí y fenotipos, con la matriz de parentesco, eh, eh, migran hacia una evaluación genómica, utilizando el Bloop genómico en un solo paso, de Nacho Aguilar y colaboradores, y encuentran unas discrepancias para ciertos individuos grandes, tanto así que no han podido publicar la evaluación genómica porque no pueden salir a decir que el toro que venía liderando ahora es negativo, en caso de pesos que queremos que los animales sean positivos. Entonces, ¿tú crees por ejemplo, lo que tú encuentras de tu tesis, que claramente lo mencionas y claramente tiene aplicaciones en evaluación genética, eso podría servir de puente, por decirlo así, para ser más suave? O sea, estaría como parado en la mitad del camino entre la matriz de parentesco y la matriz genómica esta. Claro. ¿Tú crees que sería una alternativa? Y pues más allá de saber si lo crees o no, pues que de pronto me dieras algunas razones de por qué eso estaría como en la mitad del camino. Esa era mi pregunta. Gracias. Claro, sí, porque, o sea, primero que todo, estos métodos permiten, o sea, del IVD, o sea, de la incorporar información genómica considerando el IVD, permite reconciliar ambas informaciones, lo cual maximiza los grados de parentescos encontrados. Por ejemplo, como el método de Cantet que se utiliza en la evaluación del Brangus argentino, que también, o sea, podría pasar, a diferencia de, por ejemplo, otros métodos, por ejemplo, el que usted menciona, que pasa también que o sea, utilizan matrices genómicas que no consideran el pedigree, como es el método de Barrade, que es un método correlacional más que probabilístico. Ahí podría llevar unas subestimaciones de las relaciones de parentesco entre individuos. En cambio, otros métodos están precisamente condicionados a un valor probabilístico que va de 0 a 1, y esto permite que la matriz tenga la matriz de varianza y covarianza sea una matriz positiva definida, por lo cual asegura la inversa de esta matriz a la hora de correr el sistema de ecuaciones de modelo mixto para evaluar estos valores de cría. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y no sé si el doctor Gómez Raya, que había quedado ahí, si quería decir algo. Una pregunta, Roberto. Un poco de curiosidad, ¿qué planes tienes después del día de mañana, cuando acabes esto? Bueno, yo estoy acá becado de la institución de Panamá. Yo tengo que estar acá 2 años, 2 años acá cumpliendo algún trabajo acá, y bueno,
Acá es en Panamá. En Panamá, porque, sí. porque no sé dónde está cada uno. Sí, ya. sí, yo doy. Sí, en Panamá, entonces de ahí, bueno, a ver cómo dice qué dice qué depara el futuro. Pero bueno, sí, lo primero eso es, lo que me ha dicho es ¿Pero trabajar. estás trabajando en una compañía o del No, ahorita no. gobierno? Ahora yo tengo que reportarme acá a la institución financiadora de la beca y bueno, se supone que debería trabajar en el gobierno. Para el Y gobierno. bueno, y está trabajando por 2 años acá en Panamá. Vale. Pues eso es todo. Ok. Gracias. Bueno, entonces les agradezco nuevamente a los jurados y si les parecen, tenemos que pasar a la instancia de dictamen. Entonces le voy a pedir un poco a Carolina Espinosa, que es la administrativa de la EPG, que nos dé una mano, pero creo que en esta instancia obviamente deben retirarse tanto Roberto, si no entiendo mal, como la codirectora, y solamente van a quedar los miembros del jurado con voz y voto, y el director de la tesis con voz, pero sin voto para elaborar el dictamen. No sé si... Sí, es exactamente así. Vamos a pedirle al doctor Gustavo Madoni que haga el cierre formal de la defensa. Ok. Bueno, simplemente agradecerle en primer lugar a Roberto por haber hecho y elegido la escuela para su formación, al acompañamiento que le hizo Fito y Natalia durante todo este trayecto. Seguramente habrá sido largo e intenso, pero llegó a su fin. Agradecer al jurado que ha tenido, se ve que han leído con mucho detalle la tesis y han aportado seguramente en la parte del manuscrito y siguen aportando, como hacía Juan, para la calidad final de la tesis, que incorpora todas las observaciones, incluso hechas hasta el día de hoy, van a ser incorporadas seguramente en el manuscrito final, que va a quedar en el repositorio de la escuela y de la universidad. Y bueno, y agradecerle entonces al jurado, agradecer a Carolina, y bueno, y nada más. Los felicito en primer lugar a Roberto y a su comité por haber llegado a esta instancia. Y bueno, les deseo mucha suerte a Roberto en particular ahí en Panamá. Y les mando acá, que en este caso es Buenos Aires y la facultad, les mando un abrazo a todos a la distancia y que el 2022 nos encuentre ya sin este flagelo de la pandemia y nos pueda ver cerca y nos permita brindar en estas instancias y abrazarnos y demostrar el afecto, que seguramente fue algo que atravesó la tesis durante todo el trayecto y que es una de las cosas más importantes que se logran en lo que es la relación director-dirigido, ¿no? Es el vínculo afectivo, que es el motor de que lleguen a fin estas tesis. Así que bueno, un abrazo grande a todos y Pablo, felicito al programa, que tengo un egresado más también, a vos y a Sebastián, y bueno, les mando un abrazo a todos y feliz 2022. Gracias. Igualmente, doctor. No, gracias. Saludos. Carolina, yo me retiro también, ¿verdad?